Y ahora sí, el Mundial toca la puerta. Después de 8 años del anuncio de la sede y a 3 años y medio del desastre en Qatar, México recibirá su tercera Copa del Mundo como anfitrión. Como es nuestra espantosa costumbre, el ciclo mundialista fue un absoluto desmadre. Idas y venidas de entrenadores y jugadores. 3 títulos concacafquianos que nunca satisfacen a nadie. Lesiones al por mayor. Y un cuerpo técnico que le juega al cotorreo, el misterio y las adivinanzas. Lo único que no cambia son los tomadores de decisiones. Esos ya 17 dueños del balón que cada 6 meses se reúnen en la FMF para hacer y deshacer a su antojo con el fútbol mexicano. Ya no queda más tiempo. El 11 de junio se jugará el partido de vuelta entre México y Sudáfrica. 16 años después de aquella inauguración en Johannesburgo, el tricolor está obligado a ganar como sea, y que a las 3 de la tarde, saliendo del Estadio Azteca, el ambiente se inunde de paz y tranquilidad. A ver si así los jugadores terminan la fase de grupos en la calma que les da tener a la afición de su lado. Cualquier otro resultado que no sea victoria en la apertura del torneo nos condenará al más absoluto fracaso. De cualquier manera, nuestro objetivo no es alto. Un mundial decente sería llegar al mismo sitio que en 1970 y 1986, los cuartos de final y el 6º lugar del campeonato. Es lo mínimo que se le debe exigir a la selección mexicana. 56 y 40 años después, ya veremos de qué son capaces el Vasco Aguirre y sus pupilos. Por lo pronto, para calentar motores y hacer algo de bilis, acá te traigo el recuento más potente de estos 3 años y medio, en los que nos prometieron cambios significativos y por supuesto no cumplieron ni madres. Así que solo nos queda aferrarnos a la historia y a la estadística del Coloso de Santa Úrsula, que recen los creyentes. El camino hacia el Mundial de 2026 comenzó mucho antes de que se anunciara oficialmente la sede, ya que en medio de una crisis en la FIFA, por los escándalos de corrupción, el organismo buscaba reinventarse. Alrededor de 2016 surgió una idea que cambiará la historia de los mundiales, aunque se cocinaba una candidatura conjunta entre 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, que decidieron unir fuerzas. En 2017 el proyecto tomó forma oficial bajo el nombre de United 2026, el cual competía directamente contra Marruecos. Buscó organizar el torneo en solitario. Finalmente, el 13 de junio de 2018, en el Congreso de la FIFA celebrado en Moscú, se llevó a cabo la votación definitiva y se confirmó que el Mundial de 2026 se disputaría en 3 países. So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. Ya en otro momento podremos detallar cómo fue el FBI el que empujó esta candidatura y consiguió la Copa del Mundo. Para México la elección tenía un peso simbólico enorme, pues el país se convirtió en el primero en la historia en albergar 3 torneos del orbe, tras las ediciones de 1970 y 1986. A partir de ese momento comenzó un largo proceso de organización que se extendió por varios años. Entre 2017 y 2022, la FIFA trabajó en la elección de sedes, solo 16 ciudades anfitrionas, luego de considerar hasta 49 estadios. En el caso de México se confirmaron 3, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cada una debía cumplir con estrictos requisitos de capacidad, modernización y logística, que obligó a una serie de adecuaciones importantes, especialmente en el Estadio Azteca. En la cancha la historia no cambió. Con Juan Carlos Osorio, el Tri cayó en octavos de final ante Brasil. Luego apareció el Tata Martino con la ilusión renovada rumbo a Qatar 2022. Pero el golpe fue más duro, porque ni siquiera se superó la fase de grupos, en las dunas del desierto. Entonces el 2023 arrancó entre dudas y urgencia, pues tras la marcha de Gerardo Martino, la FMF eligió a Diego Coca, reciente bicampeón con Atlas. Pero su llegada no convenció del todo. Para buena parte de la afición y la prensa, su nombramiento respondió más intereses y luchas internas de la federación que a un proyecto deportivo claro, como en toda la historia, por supuesto. Ya está disponible el número 7 de la revista Balompié, con Alexis Vega en la portada abrazándose con sus demonios en el infierno. Por dentro encontrarás un dossier con más de 20 páginas explicando cómo fue que el Toluca logró romper su sequía de 15 años sin título, y no solo eso, sino que ganó un bicampeonato. En contraportada encontrarás al demonio vestido color azul, pues también hablamos del Cruz Azul de la Copa Libertadores 2001,
Entrevistamos a 13 de sus protagonistas que nos contaron a viva voz cómo fue que se convirtieron en un equipo de leyenda. Imperdible. Pide ya tu ejemplar en balompié.mx. Recuerda que puedes comprarlo individual o en suscripción anual. Todos aquellos que estén suscritos a la revista Balompié recibirán gratis la guía 2026. No se la pierdan, va a estar increíble. Desde el primer día, Coca tuvo que correr contra el tiempo y una opinión pública que no olvidaba el golpe de Qatar 2022. El debut oficial del entrenador se produjo el 23 de marzo de 2023 en Paramaribo, en contra de Surinam, por la fecha 3 de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Cabe recalcar que bajo el mando de Gerardo Martino, a mediados de 2022, México ganó en el debut de la competición por 3-0, también ante Surinam, y empató a 1 con Jamaica. En su primera convocatoria, el ex estratega del rojinegro dejó fuera jugadores mundialistas como Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y Rogelio Funes Mori, pero las ausencias que más destacaron fueron las de Andrés Guardado y Héctor Herrera. Mientras que en la portería Guillermo Ochoa pintaba para ser el referente, Carlos Acevedo iba como segundo portero, y la sorpresa fue Antonio Rodríguez, guardameta de Tijuana. El encuentro se complicó más de lo esperado para el nivel del rival que se tenía enfrente, pues fue hasta el minuto 64 que el conjunto azteca abrió el marcador, por medio de Johan Vázquez, atendió un servicio de Charly Rodríguez. En la recta final, Uriel Antuna se escapó por el carril de la derecha y mandó un centro raso, que Damil Dankerlui tradujo en autogol. 3 días más tarde, la selección volvió al Estadio Azteca para enfrentarse a los Reggae Boys. Le bastaba un empate para asegurar el liderato del Grupo A y sellar su pase tanto a la siguiente ronda como a la Copa Oro de ese mismo año. La afición no se guardó nada. Además de recriminar el pobre desempeño en el Mundial, manifestó su inconformidad con la elección de Coca. Abucheado al momento de anunciar el once inicial, el enojo de la grada se multiplicó cuando un golazo de Bobby de Córdoba Reed adelantó al rival apenas al minuto 7. 10 más tarde, el Chucky Lozano apareció por el costado de la izquierda, envió la diagonal matona, Henry Martín prolongó y Orbelín Pineda apareció puntual para cerrar la pinza. Con el pasar de los minutos, Claro que hizo de las suyas en el cielo de la CDMX y tras un córner, Edson Álvarez no vio venir la de Gajos para firmar otro gol en propia puerta. Luego de que el juego fuera pausado debido a la tormenta eléctrica, un foul sobre el delantero del América se convirtió en penal, convertido por el entonces futbolista del Napoli, ovacionado por la grada entera. Aunque un par de años después, eso iba a cambiar. Llega Lozano, va contra Guaida, el disparo, ¡gol! ¡Gol! En el segundo lapso no pasó mucho y el tablero no se movió más. El entrenador argentino completó con éxito su primera tarea y dejó muchas dudas en el funcionamiento del equipo. En abril, los verdes sostuvieron un amistoso en contra de Estados Unidos, solo que al no tratarse de fecha FIFA, ambos equipos solo pudieron contar con jugadores de sus ligas locales. Al minuto 55, el Brujo robó en el ecuador del terreno. Nadie fue capaz de ganarle en campo abierto y de pierna derecha batió a Sean Johnson. Sin embargo, a 9 del final, Jesús Ferreira dio un pase a las redes para sellar el triste 1-1. A finales de mayo, Diego Coca presentó una prelista de 33 futbolistas para los duelos amistosos, así como para la Nations League y la Copa Oro, de la cual recortaría a 10 elementos antes de los torneos oficiales. Entre quienes solo tendrían actividad en los duelos de exhibición destacaban nombres como Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Diego Lainez. El 7 de junio de 2023, el estadio de los Cañoneros del Mazatlán recibió por primera vez en su historia un duelo de la selección mexicana, que estaba por enfrentarse a Guatemala. El Lobo de Tepeji abrió la cuenta desde el manchón penal, y en la segunda mitad, Roberto de la Rosa atendió un rebote para cambiar el 1-2. Con Néstor Araujo como capitán, México se presentó en San Diego en su último duelo de preparación ante Camerún, antes de encarar las semifinales de la Liga de las Naciones. Al minuto 37, Brian Mbeumo adelantó al conjunto africano con un disparo cruzado, mientras que Israel Reyes logró descontar antes del entretiempo. En la segunda mitad, Enzo Chavo Miabi mandó un servicio sencillo. Más que a Malagón se le escurrió el balón de las manos, le dejó un bombón a Toko Ekambi, que no tuvo problemas para recuperar el dominio. Aunque parecía que Diego sumaría su primer descalabro bajo el mando del Tri, en el último minuto de la compensación, Kevin Álvarez puso los pares con un zapatazo de pierna derecha. Así, con más dudas que certezas, llegó el duelo de semifinales ante los Estados Unidos. No perdían ante los nuestros desde 2019. Al 37 comenzó el caos en la ciudad del pecado, y debido a un rebote que entregó Jorge Sánchez, Christian Pulisic cruzó a Guillermo Ochoa. En el segundo tiempo, los verdes salieron dormidos, pues apenas a los 57 segundos, Timothy Weah le ganó la carrera a Víctor Guzmán, y
y envió el centro a la posesión del número 10, quien llegó puntual a la cita para firmar el doblete. La tensión acumulada desde el fracaso en el Mundial de 2022, sumada a la superioridad del cuadro estadounidense, estalló al 69, ya que César Montes fue expulsado tras un patadón sobre un rival. La bronca subió de tono. McKennie acompañó al canterano de Rayados hacia los vestidores, con la camiseta rota, besando el escudo de su país y recordando el maldito 2-0. Para que la desgracia fuera mayor, todavía Ricardo Pepi sumó otro más a la cuenta y concluyó la humillación que le costaría el puesto a Diego Coca. Nunca olvidar el papelón de David Faitelson en Fútbol Picante, cuando creyó estar leyendo un tweet de David Medrano, pero realmente se estaba devorando tremendo byte y lo convirtió en fake news, al aire, desde ESPN. Hay por ahí un informe a través de Twitter del colega periodista David Medrano, que trabaja para TV Azteca. Dice: César Montes fue a buscar a McKennie al vestidor y se agarraron a golpes frente al secretario general de la CONCACAF, que estaba presente. Se espera una sanción para las dos federaciones. Y agrega también David Medrano que César Montes se encuentra herido en estos momentos. Lo que habíamos leído de los twitters de David Medrano es una cuenta falsa, es una fake news, así que desmentimos obviamente esa información y le ofrecemos una disculpa. Qué bueno. Sí, no, qué bueno que no pasó, ¿no? Bueno, regresamos, hay gente que no tiene nada que hacer. También perder el vestidor. En el juego por el tercer lugar ante Panamá, Jesús Gallardo apareció en zona de definición y de pata zurda marcó el de la victoria, apenas al minuto 4. Un día después de ganar el puesto de bronce, salió Juan Carlos La Bomba Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, a informar la salida de Diego Coca tras el fracaso en la Liga de las Naciones. Con un balance de 3 victorias, 3 empates y una derrota, el técnico argentino dejó el banquillo libre y también la evidencia de que los procesos nunca han existido ni existirán en el balompié azteca. En el mismo video donde despidieron a Coca, Jaime Lozano fue anunciado como interino para afrontar la Copa Oro. Saludos a todos, buenos días. Soy Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, conectándome desde las instalaciones del CAR en la Ciudad de México. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos, y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. De corazón, gracias Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis. La era del Lamborghini arrancó con todo, pues a los 49 segundos del debut ante Honduras, Luis Romo sacó un fierrazo desde la sonrisa del área para clavar el 1-0. Más tarde, el lateral izquierdo prolongó a segundo palo y el número 7 amplió su estadística, mientras que Orbelín Pineda se unió a la fiesta de pierna derecha y todavía le dio tiempo a Luis Chávez de aparecerse para concluir la goleada. En la segunda fecha, México se tardó en abrir el grifo ante Haití, aunque a los 44 segundos del complemento, Henry Martín le dijo que sí a un centro de Antuna y eliminó las donas del tablero. 10 minutos después, Ade marcó un autogol que duplicó la ventaja. Jax descontó de cabeza, pero Santiago Jiménez confirmó la victoria tras cerrar a segundo palo. Debido a los resultados de sus rivales, el cuadro dirigido por Lozano aseguró el primer puesto, por lo que al juego ante Qatar no le dieron mucha importancia, y vaya que se notó. Al minuto 27, Hassem Shehata le ganó la espalda a Julián Araujo, y con un cabezazo potente le dobló la mano a Guillermo Ochoa para llevarse la victoria. Después de este partido, las críticas fueron infinitas, y hay que recordar de aquel personaje que se fue apuñalado en plena tribuna. El rival para los cuartos de final se trataba de Costa Rica, que terminó como segunda del grupo C, por debajo de Panamá. Luego de irse con el empate a ceros a los vestidores, Waston acabó con el orden que tenían los suyos, pues derribó dentro del área la bomba y obsequió la pena máxima, catafixiada por gol por el campeón con Chivas en 2017. A 3 del final, el Piojo Alvarado mandó el centro atrasado y Eric Sánchez cerró a tiempo para amarrar el pase a semifinales. Además mantuvo el invicto del Tri ante los Ticos en Copa Oro. En el Allianz Stadium, los verdes se encontraron con Jamaica, que
venía de vencer por la mínima a Guatemala. A comparación de enfrentamientos previos, los del Águila a la Bandera tomaron rápidamente las riendas, y al minuto 2 el de Cuapa marcó de pata zurda. A la media hora los Reggae Boys regalaron un foul a las afueras del área. Luis Chávez se relamió los bigotes y se rifó con la especialidad de la casa para ampliar la ventaja. Llega entonces buscando golazo. ¡Gol de México! Tremendo golazo de zurda. Al final la clavó contra el ángulo superior de la derecha. Blake se lanza y termina contra las cuerdas, contra la red. En el segundo lapso, los máximos ganadores en la historia del certamen se dedicaron a caminar con el resultado, aunque en el tiempo añadido Alvarado sumó uno más a la cuenta. Del otro lado del bracket, el conjunto panameño llevó a los Estados Unidos hasta los penales, y gracias al último cobro del Cocó Carrasquilla, la Roja siguió soñando con alzar su primera Copa Oro. Los canaleros quisieron repetir la fórmula que ocuparon en la antesala, lo que dio por resultado un encuentro bastante cerrado. Parecía que todas las respuestas las había encontrado Henry Martín en la primera mitad. Sin embargo, el VAR entró en acción para echar atrás el tanto mexicano. A 5 del final, ya con la mira puesta en los tiempos extra, el Jimmy le dio minutos al Chaquito, quien tomó el lugar del número 20, y tan solo 3 minutos después hizo de las suyas. Recibió de espaldas en medio campo, se giró y comenzó la carrera hasta sacar un chanclazo cruzado que representó la victoria. México logró su 12º título de Copa Oro, y la etapa de Jaime Lozano se prolongó, puesto que dejó de ser interino para tomar las riendas de todo el proceso. Más que el tiempo, diría otra cosa. Tras la conquista del torneo de CONCACAF, México regresó a la actividad en el mes de septiembre para enfrentar 2 duelos amistosos. El primero de ellos en contra de la selección de Australia. Los Socceroos se adelantaron con un cabezazo de Harry Souter. Ya en el arranque del complementario, Santiago Jiménez tuvo el empate desde los 11 pasos, pero lo estrelló en el poste, y poco después Boyle no falló desde la misma instancia. Afortunadamente, los norteamericanos tuvieron reacción, y Raúl Jiménez, ahora sí, hizo válida la pena máxima, mientras que el Chino Huerta en su debut con la selección mayor marcó un golazo para sellar el 2-2. 3 días después, los nuestros se trasladaron al Mercedes-Benz Stadium para medirse con Uzbekistán, que estaba a punto de iniciar las eliminatorias asiáticas rumbo a 2026. Bobir Abdikolikov venció a Paco Memo con un testarazo certero, y a pase del Piojo Alvarado, el Lobo de Tepeji igualó de inmediato. No obstante, a Sisbek Turgonboev le devolvió la ventaja a los azules con un disparo raso. Sobre la recta final, el ex de los Wolves aprovechó una desatención del rival y la picó ante la salida del guardameta para poner el 2-2. Parecía que el Lamborghini sacaría las papas del fuego, ya que gracias a un pésimo rechazo de la defensa uzbeka, el ex de LA Galaxy le dio la vuelta. Pero en el tiempo añadido, Otabek Shukurov sentenció el empate con balón parado. Este encuentro crispó las sensaciones sobre Guillermo Ochoa, que tuvo una mala actuación, y el público, acostumbradísimo, se lo recriminó terriblemente. Para la fecha FIFA de noviembre hubo novedades en la lista de Lozano, ya que Ramón Juárez, Julio González y Marcel Ruiz se unieron al grupo. Además, sorprendió el regreso del Chucky Lozano, que tenía poco de retornar al PSV. En contra de Ghana, los de verde, blanco y rojo tuvieron pasajes agradables, pero no lograron reflejar su dominio hasta la segunda mitad, cuando el canterano del Pachuca hizo la de toda la vida, enganchó al centro y con un disparo a primer palo inauguró los cartones. Ese fue, amigos míos, quizá el último gol que veamos del Chucky en toda su historia como seleccionado nacional. Ya lo descubriremos en próximos años. Más tarde, César Huerta mandó a correr al espacio Uriel Antuna, que definió cruzado ante la salida de Shigi para regresar al cuadro azteca al sendero de la victoria. Posteriormente vino la prueba más importante para el Jimmy Lozano, ya que en Filadelfia se encontraría con una selección de élite, Alemania, que pasaba por una situación similar, obviamente guardando las proporciones, pero también se reestructuraba tras quedar fuera en fase de grupos en Qatar 2022. Al minuto 25, Robin Gosens peinó a segundo palo, Luis Romo perdió su marca, y Antonio Rüdiger emergió solitario para celebrar el primero de la noche. Los verdes contrarrestaron a tiempo, y antes de ir a la charla técnica, el oriundo de Durango cerró la pinza para equilibrar la balanza. Va pidiendo Antuna, la quiere también Chaquito, línea final, el centro, Antuna, gol. Antuna, gol. Así se tiran los centros, así se tiran, y
definió Antuna. Recién comenzado el segundo lapso, México agarró dormido al cuadro bávaro. Antuna la colgó al área y Eric Sánchez se coló entre las murallas alemanas para rematar de cabeza el 2-1. No obstante, en el siguiente ataque los europeos pusieron todo como en el punto de partida, ya que Niklas Füllkrug hace un rebote tras un atajadón de Ochoa para sacudirla de cuadros y firmar el empate. Aquí conocimos el punto más alto de la era del Jimmy Lozano, que nunca más volvió a dar un partido como esa noche en Filadelfia. En noviembre, la Liga de las Naciones de la CONCACAF estaba de vuelta, y a diferencia de otras ediciones, los ganadores de los cuartos de final asegurarían su boleto a la Copa América 2024, por lo que no había margen de error ante Honduras. En la convocatoria, el nombre que más llamó la atención fue el de Julián Quiñones, entonces delantero del América, que recién recibió sus papeles de ciudadano mexicano y estaba a punto de vivir su primera experiencia en selección. La serie comenzó en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y se hizo valer la localía, ya que Choco Lozano y Brian Sánchez dejaron al Tri al borde de la eliminación. Con la soga al cuello, el combinado nacional llegó al Coloso de Santa Úrsula, ya que requería ganar por 2 goles para forzar el alargue, pero un tanto hondureño lo obligaba a buscar una diferencia de 3 por el gol de visitante. Además, el canterano del América no se recuperó de su lesión, así que Luis Ángel Malagón estuvo a cargo del arco. Cuando ya se veía a la orilla del medio tiempo, Luis Chávez hizo de las suyas por medio de un balón detenido para descontar. Equipo mexicano, llega Chávez. Chávez con toda la zurda contra el palo izquierdo, y cuando crujían los huesos a los 43 minutos, termina metiendo el primero, que abre un poco la eliminatoria, que le da cierta esperanza a México. Y cuando daba la impresión de que México haría un papelón, en el 90+11 el Machín la mandó a guardar, tras una serie de rebotes. En la prórroga el empate se mantuvo, por lo que la definición en penales fue inevitable. Luego de 3 aciertos mexicanos por 2 catrachos, llegó el turno del Chino Huerta, falló en 2 ocasiones. Sin embargo, el portero se adelantó en el tercer intento. Por fin, la mandó a guardar. Con la eliminación en juego, Andy Nájar tomó el balón desde el manchón. No soportó la presión bajo la lluvia de la capital y su disparo se fue desviado. In extremis, los verdes apagaron el incendio, amarraron su pase a la Copa América y clasificaron a semifinales, donde meses después se toparían con Panamá. Antes de cerrar el año, el Tri se mediría en un partido amistoso ante Colombia, que se jugó solamente con futbolistas de la Liga MX. Entre los convocados, el que más llamó la atención fue Memo Martínez, quien se ganó su primera inclusión a la selección mayor, luego de un gran torneo con Puebla, donde registró 11 goles y una asistencia en 18 partidos. Sobre el final de los primeros 45, el Memote habilitó a Margo Bea, artífice del 1-0 con un derechazo a primer palo, y más tarde fue el propio Martínez, que se estrenó con el equipo de su país, tras una pifia de David Ospina. Sin embargo, Andrés Reyes, el fantástico Roger Martínez y Andrés Gómez se encargaron de darle la vuelta al tanteador para anular la noche del Memote. Por otro lado, antes de cerrar 2023, se llevó a cabo el sorteo de la Copa América, donde México cayó en el grupo B, junto con Venezuela, Ecuador y Jamaica, un sector que parecía accesible, conociendo el historial del Tri ante dichas elecciones, solo que la expectativa quedaría muy corta ante la realidad. El primer duelo de 2024 se trató de las semifinales de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Al minuto 40, el mediocampista del Dinamo de Moscú la colgó a segundo palo, y Edson Álvarez con un martillazo cruzado adelantó a los aztecas. Antes de que la roja asimilara el primero, apareció Quiñones para estrenarse con la camiseta tricolor, y aunque el abanderado alzó el trapo, luego de la revisión, subió al electrónico. Un trazo larguísimo de César Montes dejó Orbelín Pineda mano a mano con Orlando Mosquera para firmar el 3-0. Para no perder la costumbre, la final se jugaría contra el país de las barras y las estrellas, que venía a eliminar a Jamaica. Además, tenía la oportunidad de proclamarse tricampeón del certamen. Antes de ir a la pausa comercial, Tyler Adams sacó un misil de su pierna derecha para vacunar al arquero. Y pasada la hora, Giovanni Reina escribió un 2-0 más al historial. Así, el Tri llegó a 7 partidos sin vencer al odiado rival, con solo 3 goles a favor y 12 en contra. Hemos trabajado mucho, como no tienes una idea. Y me pongo muy triste porque yo veo a mis compañeros, me veo a mí, veo a todos nosotros cómo nos matamos dentro del campo, cómo analizamos los partidos, le dedicamos muchas horas al fútbol y esta vez no se dio el resultado como lo queríamos. Veníamos tan felices de una Copa Oro, de quedar campeones, de los partidos que dimos contra Alemania, y ahora nos encontramos con esto. Creo que la afición no se merece esto.
Creo que tenemos que trabajar, si estamos trabajando bien, hay que trabajar el doble para que la afición se merezca lo bonito, porque la Copa Oro nos mostraron un video antes de venir y te lo juro, se te pone la piel chinita de lo que ves, de cómo alienta a la gente, de las familias, lo maravilloso que se siente cuando ganamos, y ahora yo estoy con una bronca dentro de mí que no puedo expresarla porque hemos trabajado mucho. El 10 de mayo, Jaime Lozano presentó su lista de convocados para el torneo de la Conmebol, marcada por la decisión de prescindir de jugadores clave para dar paso al recambio generacional. Quien narra se lo cuestionó y la respuesta del Jimmy fue de molestia. Aquí la recordamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eder Bayuelo de Revista Balompié. Además de Memo Ochoa, Jaime, también los nombres de Chucky Lozano y Henry Martín van a ser muy sonados. Son dos nombres que también pudieron aportar a la Copa América. ¿Qué tanto se asumió el riesgo, compartiendo lo que comentaba mi colega, de que la Copa América se convierta en un torneo de fogueo de únicamente 3 partidos oficiales? No, cada quien lo ve como lo quiera ver, eso no lo puedo cambiar, pero nosotros que estuvimos pensando mucho tiempo tomar decisiones, y esta es una de ellas, me parece que la gente que va tiene toda la calidad y la capacidad de competir al más alto nivel. No lo veo como un fogueo, lo veo como proyección para algo mucho más grande, y como lo dijo Duilio, nunca va a salir un partido, ni siquiera empatarlo, nunca en mi carrera. Siempre vamos a buscar salir a ganar con fortalezas que tenga nuestro equipo, con fortalezas que tenga el rival, pero siempre buscaremos ganar. Y sí, tenemos algunos jugadores consolidados que no estarán con nosotros hoy, pero esa es la intención, es el objetivo, el que estos jugadores que no han tenido o no han podido tener más minutos y tener esta proyección y este liderazgo y este protagonismo, es momento de asumirlo, porque lo hacen en sus clubes y porque la selección los necesita, y queremos que todos ellos puedan mostrarse al mayor nivel posible. Entre los ausentes resaltaron Guillermo Ochoa, Irving Lozano, Henry Martín, Jesús Gallardo y Raúl Jiménez. En contraste, las novedades fueron el Tala Rangel, Brian García y Brian González. Además, se logró subir Guillermo Martínez. El cuadro azteca afinaba detalles con 3 amistosos en puerta. Sin embargo, el primero ante Bolivia quedaría en manos de la Sub-23 dirigida por Ricardo Cadena, que lo tomaría como preparación para Esperanzas de Toulon. Por cierto, que el empate sin goles parecía inamovible, pero tras la reanudación apareció Efraín Álvarez para definir con un pase a la red y asegurar la victoria. Ya con el equipo A se presentaron en Denver, Colorado, para enfrentarse a Uruguay, rival con el que cayeron 3-0 en un amistoso rumbo a Qatar, y esta vez no fue diferente. Por otra parte, Raúl Rangel, portero que hacía no mucho jugaba en la Liga de Expansión, que con menos de un año en primera con Chivas ya defendía el arco nacional. Lamentablemente no le fue muy bien, pues los charrúas salieron a jugar a lo que saben, y al minuto 7 Darwin Núñez marcó el primero de la tarde. A continuación, a Pelistri le pusieron un penal en movimiento para incrementar la diferencia, y antes del refresco el entonces delantero de Liverpool sumó uno más a la cuenta. Todavía en la segunda mitad, Núñez le puso la cereza al pastel, y a pase del mediocampista del Manchester United selló el 0-4. Con Brasil a la vuelta de la esquina. Antes del juego ante el Scratch du Oro se confirmó la baja de Luis Ángel Malagón para el torneo, ya que el portero americanista sufrió un desgarro muscular en el glúteo, por lo que sería baja de 3 a 4 semanas. Este fue el segundo de 3 grandes torneos que se perdería en lo que lleva de carrera. En tanto, los que falan portugués salieron con un cuadro alternativo, aunque cualquiera de esos futbolistas sería titular en la mayoría de las selecciones del mundo. México dio un buen partido, pero la historia fue parecida a la del duelo anterior. En el alba del juego, Andrés Pereira cruzó a Julio González para comenzar la zamba. En el segundo lapso, Couto apareció a la espalda de lateral, se quitó a Johan Vázquez con un gran amague y asistió a Gabriel Martinelli, quien la mandó a guardar. De inmediato, Alexis Vega mandó un centro potente, y el que asistió en el gol brasileño marcó en propia puerta para darle algo de vida al cuadro nacional. A un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario, Santiago Jiménez le dio su lugar al Memote, que en el primer balón que tocó puso en complicaciones a Alisson, y en el contrarremate ejecutó una media vuelta que representó los pares, de marcar goles en el Cuauhtémoc a vacunar a uno de los mejores porteros del mundo. No obstante, Du Brasil pisó tantito el acelerador, Vinicius Jr. la colgó al área, y Hendrick, con un cabezazo, le dio la victoria a los lusos, antes de festejar se hubiera ganado el Mundial. De los 31 hombres que convocó el hecho en CU, cortó a 5 para el campeonato oficial: Víctor Guzmán, Jordan Carrillo,
Andrés Montaño, Fernando Beltrán y Alexis Peña. Con Malagón fuera, Julio González cargó con la responsabilidad bajo los 3 palos, pero lo hizo de forma peculiar, con un guante de 4 dedos, consecuencia de una fractura que decidió no operar, con tal de seguir en la cancha. 8 años después, México regresó a la Copa América con una cuenta pendiente. Dejar atrás la dolorosa imagen del 7-0 ante Chile en su última aparición, spoiler alert, dejó una peor. El debut ante Jamaica resultó complicado para tratarse de un rival de la misma zona, a la que siempre le ganamos. Y fue hasta el minuto 69 que Gerardo Arteaga rompió el candado con un bombazo desde fuera del área. ¡Bájale, güey! El zurdo es lo que todo el pinche primer tiempo se les pidió. Nada más hay que patear a portería, cabrones. Con esa victoria, el Tri se puso en la parte alta del grupo junto a Venezuela, próximo rival en la fila, que venció por 2-1 a Ecuador. Ante la Vinotinto, el cuadro nacional no perdía desde junio de 2011, cuando fue goleado 3-0 con aquella selección sub-22, que disputó la Copa América de ese mismo año. Así que por lo menos se tenía presupuestado un empate. Cabe aclarar que con el equipo mayor, Venezuela nunca le había ganado a México, pero nunca en la historia. No obstante, al 57, Salomón Rondón convirtió una pena máxima tras una falta de Julián Quiñones. En la recta final, los norteamericanos pudieron empatar por el mismo medio, pero el señor Orbelín Pineda le pegó con una displicencia de aquellas y le dio los 3 puntos al rival. Uno de los peores partidos que me ha tocado vivir desde la tribuna. Orbelín, no te pases güey. Venga, Orbelín, no seas pendejo, güey, por favor. No quiero ver. No quiero ver. El cierre sería ante Ecuador, un rival que llegaba con la mejor defensa de las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo a 2026, luego de solo permitir 2 goles en 6 encuentros. Además, el cuadro dirigido por el Jimmy Lozano estaba obligado a ganar, ya que el empate le daba el pase al rival, a diferencia de goles. Adivina qué pasó. Con el avanzar del cronómetro, las ansias comenzaron a hacerse presentes en el invitado. Por medio de un disparo lejano, el bicampeón con Atlas casi rompe el cascarón, pero el guardameta voló y en el contrarremate Santi reventó el palo, lo cual dejó la imagen de la portada del número 1 de la revista Balompié. En los últimos 2 minutos de la compensación, Guillermo Martínez cayó dentro del área. El silbante señaló el punto de cal. Todo era júbilo y algarabía, hasta que revisó el VAR para cambiar su decisión. El partido llegó a su fin y todo se pudrió con Lozano. ¿Quién sabe qué habría pasado si Orbelín metía ese penal ante Venezuela? De haber sido así, el rival en cuartos de final hubiera sido la campeona del mundo, Argentina. Estos somos, en esto nos han convertido, hasta aquí nos trajeron. Ustedes, 14 dueños del balón, hasta aquí nos trajeron y les vale verga, por supuesto que les vale verga. Y dentro de 2 años, igual vamos a estar, y dentro de 10, y dentro de 20, y dentro de 30.
Las soluciones están ahí al alcance de la mano, pero no las quieren agarrar. Estos somos, gente. Estos somos. Y no hay nada más que decir. Debido al rotundo fracaso en Copa América, comenzaron a circular los rumores sobre la continuidad de Jaime Lozano, a quien supuestamente le ofrecieron ser auxiliar técnico rumbo a 2026, para dejarle su puesto a un estratega más experimentado. Sin embargo, el Jimmy rechazó la oferta, y a la federación se le acabó la creatividad, ya que apeló al mismo cuento que sirvió, más o menos, en 2002 y en 2010. Javier Aguirre está por tener su tercera etapa en el banquillo mexicano. Esta vez no llegó solo, pues vino acompañado de Rafael Márquez, quien fuera su capitán en el Mundial del 2002 y 2 partidos del 2010. Será el zamorano quien tome las riendas de la dirección técnica para el proceso mundialista de 2030. A ver si llega y a ver si lo dejan trabajar. En su primer llamado, el vasco coincidió en 14 nombres con su antecesor. En el arco regresó Malagón tras su lesión, el tal Arrangel se mantuvo y la sorpresa fue Alex Padilla, quien pasó de la 4ª división de España al primer equipo del Athletic Club. Mientras tanto, llamaron la atención nombres como Alan Mozo, Eric Lira, Sebastián Córdoba y Fidel Ambriz. En contra de Nueva Zelanda, Aguirre tuvo su tercer debut como entrenador del Tri, aunque esta vez no fue en partido eliminatorio, como en 2001 y 2009. El mismo que indirectamente terminó con la gestión del Jimmy e inauguró la de Javier, puesto que el mediocampista del AEK Atenas la prendió de pierna derecha y puso los puntos sobre las sillas. Más tarde el Chino Huerta se unió a los festejos, y después Luis Romo bajó el telón con un zapatazo desde los linderos del área. En el duelo de anfitriones, México se vio muy limitado ante Canadá, ya que solo se dedicó a defender y protagonizó una lucha de patadas que finalizó con aburrido empate sin goles. En la opinión de este relator, más o menos así va a jugar el Vasco el Mundial 2026. Ya lo veremos. Aunque lo que más llamó la atención fue la ausencia del público estadounidense, ya que se registró una pobre entrada de 32.623 personas, muy por debajo del promedio habitual de más de 73.000 aficionados. Con la mayoría de las selecciones concentradas en sus eliminatorias, las opciones para amistosos eran limitadas, así que se eligió enfrentar al Valencia, club de la Liga Española. Entre los convocados apareció un nombre que llamó la atención, Andrés Guardado, cuya inclusión no obedecía a lo deportivo, sino a un homenaje que recibiría en el duelo ante Estados Unidos por su retiro de la selección. El partido contra los españoles se llevó a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, escenario que el Tri no pisaba desde 2007, un amistoso suspendido ante Panamá. Por cierto que la gente que guardó su boleto pudo asistir 17 años después. Antes del minuto 10, Alexis Vega marcó el 1-0 desde un tiro libre, con algo de fortuna, ya que el balón rebotó en la espalda del guardameta. Pasada la media hora, Osiel Herrera le pegó desde Nuevo León para estrenarse con el equipo de su país. Sin embargo, Dani Gómez descontó con un golazo desde fuera del área. Y en el segundo acto, el mismo número 17 anotó de media vuelta para sentenciar el 2-2, que fue abucheado por la gente camotera. De vuelta en suelo tapatío tras 14 años, México saltó a la cancha con el Principito como capitán para medirse a los Estados Unidos. Pasado el minuto 18, se retiró entre aplausos para dejar su lugar a Luis Romo. Con 180 partidos, el canterano del Atlas se despidió como el jugador con más apariciones en la selección mayor y 5 Copas del Mundo en la espalda. Una auténtica leyenda que no fue reconocida por el público como se merecía al final de su carrera. En su última etapa como seleccionado, la invitación era ven, juega un ratito y adiós, pero él dijo yo quiero ser parte de la última concentración. Se va Guardado con una trayectoria impecable, 5 Copas del Mundo, jugó 3 Copas de Oro, 4 Copas de Oro, 2 Copas América, 2 Copas Confederaciones, lo jugó absolutamente todo y muchísimos años capitán de este equipo. Sí, se va un jugador emblemático de la historia en el fútbol de México. ¿Usted lo colocaba en el top 5 de la historia, doctor? Sí. Estaba Hugo, Rafa, Jorge Campos, Guardado y para mí el quinto es Carlos Alcina. Más adelante, Raúl Jiménez se animó a patear un balón detenido y con una comba endemoniada que se produjo desde su pierna derecha, la colgó de la escuadra y adelantó a los locales. Le va a pegar Jiménez. ¡Viene Jiménez! ¡De México! Tremendo impacto sobre la barrera contra el palo de la izquierda. La coloca en el ángulo. Jiménez hace un golazo espectacular. Técnica individual en el golpeo. Recién empezada la segunda mitad, César Huerta clavó el 2-0 y convirtió los abucheos en aplausos para terminar con la mala racha ante el Némesis
luego de un lustro entero. Para la 1000ª edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF, México, al igual que hacía un año, se encontró con Honduras. En esta ocasión, la base del cuadro azteca corrió a cargo de Cruz Azul, que aportó 6 jugadores, que en ese momento atravesaba un gran nivel bajo la dirección de Martín Anselmi, Jorge Sánchez, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Eric Lira, Alexis Gutiérrez y Ángel Sepúlveda. Como si se tratase de un déjà vu, se vio exactamente lo mismo que en 2023, solo que en San Pedro Sula. Luego de un rechace terrible de César Montes, Guillermo Ochoa dejó un rebote espantoso y Luis Palma la mandó a guardar. A 7 del final, el mismo Palma se acomodó a su pierna más hábil y a lo Toni Kroos dio un paso a las redes desde la sonrisa del área para llevarse la ventaja. De nuevo, el cuadro nacional tendría que remontar. La vuelta se jugaría en el Nemesio 10, ya que el Azteca se encontraba a la mitad de la reconstrucción para la justa mundialista, aunque la altura de Toluca también jugó un papel importante. Antes del break, Orozco Chiquete mandó un centro violento a segundo palo. El ex del Wolverhampton apareció a la espalda de su marca y de derecha cerró la pinza. Después el mismo Raúl extendió en un tiro de esquina y Henry Martín alcanzó a estirar la pata para poner el empate global. Esta vez los penaltis no fueron necesarios, ya que después de que Jorge Sánchez hiciera un Jorge Sánchez, se reivindicó con un golazo de pierna derecha, aunque también titubeó. ¡Por fin Sánchez! ¡Sánchez de mi vida, por fin! Mira que la anterior fue grotesca, horrible, pero ahora la define con el pecho y la agarra bajando para liquidar a un inmenso Mengíbar en la bombonera que explota, y sobre los 85 México está echando a Honduras. En los minutos finales, la bomba yucateca marcó desde los 11 pasos, sin saber en ese momento. Muy probablemente festejaba su último gol con la selección mayor. A 16 días de arrancar el 2025, el Vasco y compañía se fueron de gira a Sudamérica para disputar un par de amistosos contra clubes de la Conmebol, aunque lo haría únicamente con producto local. El primer rival en la fila fue el Inter de Porto Alegre, que finalizó en la 5ª posición del Brasileirao con boleto en la mano para la siguiente edición de Copa Libertadores. Pasada la media hora, el conjunto mexicano se juntó bien por el sector de la izquierda. Jesús Gallardo retrasó, Rubalcaba hizo una pantalla exquisita y Eric Lira marcó su primer tanto como seleccionado. Posteriormente mandaron a correr a Legolas al espacio, ganó los 100 metros planos y con un disparo cruzado cerró la función. Este encuentro marcó el debut de la próxima joya de nuestro fútbol, Gilberto Mora, quien ni siquiera había cumplido los 17 años. Ya estaba destilando talento. Ante River Plate la historia fue diferente. El Monumental fue una bestialidad. Los de CONCACAF nunca encontraron la bocha. Desde muy temprano Galopo adelantó a los argentinos y luego Borja, como Tevez en 2010, sacó un cohetazo a 1000 km/h para sellar el 2-0. Curiosamente, cuando el Vasco mandó a la cancha a Gilberto Mora, México tomó el balón y ya no lo soltó. El equipo argentino se relajó, pues estaba en pretemporada, por lo que el marcador ya no creció. Para el Final Four de la Nations League, donde se jugarían el pase a la final ante Canadá, el Vasco comenzó a relegar a Guillermo Ochoa y en su lugar fue llamado Carlos Moreno como tercer portero. Con los de la hoja de maple la fiesta comenzó desde el pitazo inicial, ya que a los 42 segundos el delantero del Fulham se encontró con un rebote cerca del área chica para destapar la lata. Ya en la parte complementaria, Raúl demostró que seguía fino en los tiros a balón parado y con una pintura amarró el pase a la gran final. Chaquito Raúl, viene Raúl, le pegó. A media altura contra el palo izquierdo y así a los 74 minutos, casi 75, el fierrazo, la sutileza, la elegancia, el impacto, el gol 37 en selección, el cuarto mejor anotador en la historia del seleccionado mexicano. Apareció Jiménez y está liquidando un partido cuando le quedan 15. Del otro lado de la llave llegó Panamá, que dejó a los Estados Unidos con las ganas de un posible tetracampeonato. Es al gol de Waterman en el tiempo de compensación. De nueva cuenta ante México, el conjunto canalero tenía la posibilidad de levantar un título, después de años de vivir bajo la sombra. Sin embargo, el cuadro vestido de negro les apagó las ilusiones muy temprano.
Roberto Alvarado mandó un centro pasado. Mosquera salió de forma infantil y a puerta vacía el ex del Benfica orquestó el grito de gol. La Roja se metió de nuevo al partido gracias a un penal convertido por Coco Carrasquilla. Sin embargo, en el último minuto, una mano del tamaño del estadio de José Córdoba le otorgó un penal al Tri. El máximo goleador en la historia de los Wolves en la Premier League no falló y por primera vez el conjunto mexicano levantó la Liga de Naciones de la CONCACAF, un torneo que no sirve para nada, pero que nunca habíamos ganado, así que había que celebrar. El cierre de mayo trajo una decisión que marcaría el rumbo, pues en la asamblea de dueños se aprobó el plan de Javier Aguirre hacia 2026, una concentración de 5 semanas y media con jugadores de la Liga MX. Así que la liguilla del futuro Clausura 2026 se jugaría sin seleccionados mexicanos. Las consecuencias llegaron después y no fueron menores, como bien recordarás. Por otra parte, antes de escribir una nueva página de la Copa Oro, el cuadro mexicano tendrá un par de amistosos ante rivales europeos, Suiza y Turquía. Javier Aguirre dio a conocer una lista de 31 futbolistas, mismas que recortaría 26 para el torneo oficial. Resaltó el regreso del Chucky Lozano tras un año de ausencia, así como la sorpresiva inclusión de Gilberto Mora, que todavía seguía sin cumplir los 17. Ante las Cruces Rojas, los nuestros tuvieron un inicio complicado, y apenas al tercio de hora Ricardo Rodríguez mandó un pelotazo en profundidad. Bril Embolo le ganó la carrera al Cachorro, se quitó al tal Rangel del camino y dio el primer golpe. En el segundo tiempo el Chaquito se encontró con un rebote y de cabeza la mandó a cruzar la línea, pero Seki Andoni le regresó la ventaja a los chocolateros, en un gol que claramente no debió contar, por fuera del lugar. Ndoye convirtió el tercero al palo del arquero. El cuate Sepúlveda con un zurdazo desde los límites del área acercó a los concacafquianos. Mas en el último minuto de juego Alexis Vega la perdió en la salida y Rieder reafirmó la victoria suiza. El combinado nacional se reencontró con la victoria frente a los turcos, pues Orbelín Pineda con un disparo cruzado dentro del área anotó el del triunfo. A pocos días del debut en el máximo torneo de la zona, Aguirre confirmó a los jugadores que regresaban a sus respectivos clubes: Emilio Lara, Juan José Sánchez Purata, Gilberto Sepúlveda, Ramón Juárez y Jeremy Márquez. Además, Jesús Angulo, Henry Martín y el Chucky Lozano causaron baja de la convocatoria por lesión. En el SoFi Stadium, México se encontró con República Dominicana para iniciar su aventura en la 18ª edición de la Gold Cup desde su cambio de nombre en 1991. Edson Álvarez estrenó el tablero con un cabezazo a primer palo. Más tarde se juntó la dupla Jiji, pues Santiago habilitó a Raúl, quien definió el 2-0 entre las piernas del guardameta. Peter González descontó para los dominicanos, pero César Montes, un tanto bastante accidentado, regresó la diferencia de 2. Los de la indumentaria blanca no bajaron los brazos, y Edison Azcona con un fogonazo maquilló el resultado, que ya no se movió más. En contra de Surinam el trámite se hizo difícil, pues hasta el minuto 57 el Tri abrió el marcador, cuando el central de Lokomotiv de Moscú cabeceó un córner. A continuación el de 1.95 repitió la dosis, y aunque en primera instancia no logró marcar, en el rechace pateó desde el suelo para amarrar las 3 unidades. En el último duelo de la fase de grupos, los mexicanos se midieron con la Costa Rica del Piojo Herrera para buscar el paso perfecto. Sin embargo, se encontraron con un Keylor Navas en plan grande, que sumó 4 atajadas a su estadística y se quedó con el 0-0. Empatados con los ticos, pero con mejor diferencia de goles, los nuestros se quedaron con la primera posición de la tabla. Fue por eso que se encontraría en cuartos de final con el segundo de grupo D, Arabia Saudita, adversario al que no veían desde aquella noche trágica en Lusail. Por otro lado, el Vasco sorprendió con la titularidad de Gil Morita, que con 16 años y 257 días se convertiría en el futbolista más joven en disputar un partido oficial con la selección mayor. Superó a Carlos Laviada, que lo hizo con 18 años y 215 días. Antes de iniciar el encuentro, los titulares de México mostraron la playera de Luis Chávez, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento, que sería baja de 6 a 9 meses. Para su buena fortuna sí le alcanzó para llegar al Mundial. Después de que la primera parte se fuera en ceros, al 4 del complemento Raúl Jiménez se juntó con Alexis, quien falló, pero en el rebote se infló la red. Más tarde Mateo Chávez mandó un centro violento desde el costado de la izquierda. Abdullah Madu no supo cómo atacar el balón y firmó el gol en propia puerta. Puso a los que visten Adidas en semifinales. Del otro lado, Honduras dio la sorpresa y echó a Panamá por medio de los penales.
así que nuevamente se jugaría un partido de eliminación ante los catrachos. Fiel a su estilo, la bicolor planeó un cotejo rocoso, entrecortado y lleno de patadas para intentar obligar los penales. No obstante, al minuto 50, el mediocampista de 16 años limpió la zona, abrió un hueco y filtró la llegada del artillero Cotayer, quien con un zapatazo cruzado alcanzó los 42 pirulos con la casaca del Tri. La garra catracha poco pudo hacer para evitar el triunfo de los mexicanos, que por cuarta edición consecutiva se metieron a la final de la Copa Oro. Estados Unidos también, pese a no llevar su cuadro titular para disputar el torneo. Jugadores como Christian Pulisic, Weston McKennie, Timothy Weah, Giovanni Reina, Anthony Robinson y Yunus Musa no fueron parte de la lista, por lo que el tricolor estaba obligado a levantar el título, según la prensa. En el Energy Stadium se encontraba Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que vio desde su palco el homenaje de Raúl Jiménez al recientemente fallecido Diogo Jota. El mexicano saltó al terreno de juego con la playera número 20 para recordar a su amigo. En el inicio del compromiso, Chris Richards conectó un cabezazo que mordió la línea y se convirtió en el primero de la noche, aunque ninguna repetición nos aseguró que haya entrado. Los del uniforme negro respondieron antes de terminar la primera mitad. Marcel Ruiz filtró entre líneas y el surgido en América sacó un zurdazo para colgarla del ángulo y continuar con el tributo al portugués. Más tarde, las jugadas de pizarrón cobraron vida. Alexis Vega pateó a primer palo, Johan Vázquez peinó y Edson Álvarez se tiró de palomita para sellar la remontada, misma que tardó en concretarse por la intervención del VAR. México le ganó su sexta final de Copa Oro a los gringos. Además, Luis Malagón fue reconocido como el mejor portero del certamen, mientras que Edson Álvarez se llevó el reconocimiento al mejor jugador, que realmente no se merecía en lo más mínimo. Javier Aguirre llegó a 50 triunfos en 79 partidos a lo largo de sus 3 etapas, y de paso se convirtió en el único técnico en conquistar este torneo en 2 ocasiones con México, ambas frente al mismo rival, en 2009 y 2025. Con el trofeo en forma de cono, México cerró su última prueba oficial antes del Mundial. Sin eliminatorias en el calendario, le esperaban 9 meses de juegos de exhibición. El ex DT del Atlético de Madrid dejó fuera de la convocatoria a Guillermo Ochoa. En contraste, resaltó el regreso de Rodrigo Huescas, luego de superar sus problemas legales en Dinamarca. La pasarela de amistosos comenzó ante la mejor selección asiática, Japón, en un partido sin goles marcado por la brillante actuación del Señor de la Noche. Sin embargo, la imagen que quedó fuera de la lesión del Machín, que tuvo que salir al minuto 32 por una molestia en el muslo derecho. 3 días después, la selección se trasladó al Geodis Park en Nashville, Tennessee, para enfrentar a Corea del Sur, sin saber que sería rival en el máximo torneo de selecciones. Aquella noche, Aguirre decidió rotar en el arco y Malagón le dejó los guantes al tal Arangel, quien regresó tras 8 duelos en el banco. Al minuto 22, el canterano de la máquina colgó un servicio hecho a la medida para el Lobo de Tepeji, que con un testarazo descomunal estrenó el tanteador. Huescas, tiempo y espacio, levanta un centro desde arriba. En el segundo lapso, los coreanos igualaron condiciones y Heung-min Son le pegó con un tubo para dejar fuera de combate al cancerbero de las Chivas. O le propuso el mano a mano al ex de Pumas y ante los espacios que le otorgó sacó un potente remate cruzado para dar la vuelta. Y cuando todo apuntaba a la derrota, Santiago Jiménez apareció en el agregado, la dejó entrar a su perfil preferido y con un zurdazo lleno de clase plasmó el 2-2. Desde entonces el Chaquito no ha vuelto a marcar para México. 3 semanas más tarde, el cuadro mexicano sufrió un golpe duro en la línea defensiva, ya que Huesca se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un partido de Champions League, por lo que puso en duda su participación en el máximo torneo de selecciones, de la que fue relegado tarde o temprano. La ventana de octubre quedaría marcada como el punto más bajo y crítico del cuadro mexicano, que estaba por medirse ante 2 potencias sudamericanas, Colombia y Ecuador. El show del cuadro cafetero comenzó con un cabezazo de John Lucumí, después Luis Díaz le ganó la espalda por supuesto a Jorge Sánchez, y con un punterazo cambió el 1-2. La fiesta no acabó ahí, ya que Lerma le hizo un hoyo a las redes, y a 3 del final, Carbonero clavó el cuarto ante la salida precipitada de Luis Ángel Malagón. México fue exhibido en toda la extensión de la palabra, y ni siquiera ante una de las mejores selecciones del mundo, frente a un rival que apenas está 2 lugares por encima en el ranking FIFA, pero a millones de años luz en nivel futbolístico.
El vasco realizó 9 cambios respecto al equipo titular contra Colombia, ya que solo repitieron César Montes, Johan Vázquez y Eric Lir. En tierras tapatías, el Tri inició la cuenta desde muy temprano gracias a un error en la salida por parte de Pedro Vite. Eric Sánchez robó y Germán Berterame definió al primer poste. No obstante, Raúl Rangel atropelló a Ener Valencia. Luego de la revisión en el monitor, se confirmó la pena máxima, que Jordi Alcíbar canjeó por gol. En los 70 minutos restantes pasó poco y nada. La gente comenzó con el grito para ambos porteros y el empate se confirmó. Desde diciembre de 2021, todavía con el Tata Martino, el cuadro nacional no hilvanaba 4 partidos seguidos sin ganar. Para terminar el mes de octubre con su respectiva desgracia, Santiago Jiménez sufrió una lesión en el tobillo que lo llevó al quirófano, lo que sería baja durante los próximos meses. En la última fecha FIFA de 2025, México necesitaba regresar al sendero de la victoria ante Uruguay, selección a la que recibió en el TSM. La penúltima vez que el conjunto azteca visitó el territorio Santos Modelo fue el 11 de junio de 2022, cuando se midió a Surinam por la Liga de Naciones de la CONCACAF, el mismo día que Marcelo Flores, todavía con la casaca mexicana, falló un penal y se puso a llorar. Por otro lado, Javier Aguirre, ante la baja de Santiago Jiménez por lesión, encabezó su convocatoria con el entonces campeón de goleo del fútbol mexicano, Armando González, quien recibió su primer llamado a la selección mayor. Ya nunca más se fue. Aunque el equipo volvió a la Laguna, la afición no estaba contenta con la titularidad de Rangel, ya que les habían anunciado y querían ver al portero local con la camiseta verde. Así que desde el arranque comenzaron con los gritos hacia el chivarmán. El juego dejó nada para recordar. 2 selecciones cautelosas que pactaron el empate sin goles, en un momento que marcó un cierre inesperado. El Chucky Lozano salió lesionado antes del descanso y sin saberlo puso fin a su etapa con los verdes. Al finalizar el encuentro, los jugadores mexicanos mostraron su descontento con el público, que se dedicó a reventarlos los 90 minutos. ¿Deja algo de tristeza o decepción no ganar cuando superaste al rival, Raúl? No, yo creo que lo que deja tristeza es jugar de local y te abucheen, que fuera vasco, que le griten p*** al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos. Y bueno, hay que seguir adelante, trabajar. A Raúl Jiménez se le cumplió y el siguiente duelo ante Paraguay se disputó en Estados Unidos, pero los resultados y los abucheos no cambiaron. Los guaraníes tomaron la delantera por medio de Antonio Sanabria, quien remató un centro de Julio Enciso, aunque la jugada fue anulada en un inicio, tras la revisión se dio por buena. El delantero hidalguense igualó desde el punto de cal, pero 2 minutos después Damián Bobadilla marcó de cabeza al de la victoria rojiblanca. Así México cerró el año, 4 empates, 2 derrotas y más de 4 meses sin poder ganar un partido. A principios del mes de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la FIFA para conocer a los rivales en fase de grupos. El cuadro azteca formó el A, junto con Corea del Sur, Sudáfrica y un repechaje de la UEFA, que a la postre ganó República Checa, o Chequia, como se le conoce a nivel deportivo. El inicio del año mundialista arrancó con un par de compromisos fuera de fecha FIFA, así que Javier Aguirre convocó a 27 jugadores de la Liga MX por 1 de la MLS. Chivas fue el club que más aportó, con 8 futbolistas, entre ellos Brian Gutiérrez y Richard Ledesma, quienes pasaron por selecciones juveniles de Estados Unidos, así que su participación con México dependía del aval de la FIFA. Afortunadamente para ellos, 2 días antes del partido ante Panamá, la federación confirmó su elegibilidad. Cuando parecía que los verdes sumarían otro juego sin ganar, en el tiempo de compensación, la Hormiga González, Alexis Gutiérrez y Jesús Gallardo tejieron una gran triangulación que finalizó con el autogol de Richard Peralta. Sí se ganó, pero muy pocas conclusiones se sacaron ante una selección panameña que se encerró bajo los 3 palos y propuso nada. En contra de Bolivia se esperaba un duelo más competitivo, ya que los sudamericanos estaban en plena preparación para enfrentar el repechaje mundialista, pero igual jugaron con suplentes. Al minuto 68, Carlos Lampe rechazó espantoso un centro que llegó a raíz de un balón parado. Germán Berterame interceptó el rebote y marcó el de la victoria. Muchos creímos que con este gol aseguraba su lugar en la convocatoria mundialista, pero se quedó fuera. Exactamente un mes después se disputó otro compromiso sin los elementos del viejo continente, ahora frente a Islandia en la Corregidora, estadio al que regresó a México luego de casi 8 años. A comparación de los 2 rivales anteriores, los vikingos no pusieron resistencia y al 22 se juntaron los del rebaño. La Hormiga clavó el centro a segundo palo y Richard Ledesma con un frentazo se estrenó con la verde. 2 minutos más tarde, el canterano de la UNAM mandó un servicio que se escurrió por toda la saga azul y llegó a dominios de Armando, que dio un pase a las redes para cortar el listón de su cuota goleadora, con la
la selección mayor. Gallardo ganando el partido por este costado, sigue Gallardo, clava el centro. ¡Gol! Similar, idéntica al fondo Gallardo. Gallardo está haciendo la diferencia, mete el centro con total ventaja, prioridad y suficiencia al segundo palo. Llega Hormiga solo y liquida. Lo mismo le hicieron a Islandia. No lo entendió el número 6, Gunnlaugson. Lo desparraman, filtran la pelota. Muminovi no pudo. En el segundo tiempo, Gallardo se puso el disfraz de delantero y con un gran remate de cabeza marcó el tercero. Cuando el reloj agonizaba, Brian Gutiérrez aprovechó un mal control del defensa rival, quedó mano a mano con el arquero y con mucha frialdad finiquitó el 4-0. Antes de la fecha FIFA de marzo, una de las piezas más importantes en el esquema de Aguirre, Marcel Ruiz, se rompió el ligamento cruzado y el menisco. ¡Maldita desgracia! Así que quedó prácticamente fuera del mundial desde ese momento, o al menos es lo que todos pensamos, excepto su doctor y él. No fue el único, ya que Luis Ángel Malagón también sufrió encarnizadamente al romperse el tendón de Aquiles durante un partido con el América. Además de ellos, Rodrigo Huescas, Mateo Chávez, Santiago Jiménez, Julián Araujo, Edson Álvarez, César Huerta, Luis Romo y Gilberto Mora no fueron convocados por temas físicos, y algunos de ellos tampoco llegaron al Mundial. En contraste, Guillermo Ochoa volvió a aparecer en la convocatoria tras 250 días de ausencia, así como la inclusión de Álvaro Fidalgo, quien finalmente fue convocado, a pesar de que él dijo muchas veces que su sueño era representar a España, pero ahora sí completó su one-time switch y Aguirre lo llamó. El 28 de marzo marcó el regreso de México al Coloso de Santa Úrsula, luego de cumplir con las renovaciones exigidas por la FIFA. Fueron 2 años, 4 meses y 7 días de espera desde la última vez, en el partido ante Honduras que te narré hace rato. No olvidar que antes del juego se mató una persona que estaba muy borracha y por ahorrarse el tiempo hacia el baño se aventó desde las rampas. A nadie le pudo importar menos, increíblemente. La expectativa futbolística ante Portugal era alta, pero el resultado fue un 0-0 que no convenció a la afición. Desde las gradas llegaron los goles en contra y el grito de puto hacia Raúl Rangel, sin tomar en cuenta que se sacó el empate a una candidata a ganar el torneo del verano. Además de que llegamos al partido número 142 en la historia del Estadio Azteca y no se sumó una nueva derrota. Tenemos solo 8 en el historial. En Chicago, los de la CONCACAF se midieron ante otro gran rival europeo, Bélgica, que venía de golear a los Estados Unidos. La primera parte del conjunto mexicano ante los Diablos fue la mejor exhibición de todo el proceso rumbo a 2026. Por momentos, el rival ni siquiera olió la pelota. Al 19, Jorge Sánchez se encontró con un rebote dentro del área, poner la cereza al pastel y adelantar a los nuestros. En el fondo el guardameta Cels, empiezan los empujones, recaen contra la chica. ¡Gol de México! Apareció Sánchez al segundo palo en una pelota que se filtró, que escapó contra el segundo poste y ahí prácticamente de la chica empuja. El lateral derecho solo ha jugado 2 buenos partidos en su carrera con la selección nacional, este ante Bélgica y el 0-0 contra Japón. Además celebró su tercer gol con la casaca de México. No obstante, a los 45 segundos del complemento, Dodi Luquevacchio marcó un golazo desde fuera del área para colocar el 1-1. Ya no se movió más. El tiempo avanzó y semanas después de los amistosos llegó una noticia que sacudió el entorno. Marcel Ruiz tomó la decisión de no pasar por el quirófano pese a la ruptura parcial del ligamento. Su objetivo era claro, llegar al torneo mundialista a cualquier precio. En su lugar eligió una ruta distinta, basada en tratamientos para mantenerse en forma. Por otro lado, las dudas crecieron más que nunca alrededor del vasco, quien ahora estaba condicionado. El jugador que se perdiera la liguilla para ir con la selección tendría prácticamente asegurado su lugar en la Copa del Mundo. Por ello debió manejar la convocatoria con mucho cuidado y se tardó un día más de lo previsto en entregarla. El 28 de abril por la mañana apareció la lista que todos esperábamos, menos en el campamento rojiblanco, que perdió a 5 elementos de cara a la fiesta grande. En la portería, Raúl Rangel y Carlos Acevedo. En zona baja, Israel Reyes y Jesús Gallardo. En medio campo, Eric Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo y Roberto Alvarado. Mientras que en la delantera estarían Alexis Vega, Armando González y la gran sorpresa,
el memote Guillermo Martínez. Entre los ausentes destacaron Richard Ledesma, habitual en las últimas convocatorias, y Marcel Ruiz, cuya apuesta al final no tuvo recompensa. Cabe resaltar que los elementos considerados por Aguirre estaban obligados a tomar una semana de vacaciones impuesta por la FIFA, por lo que no podían disputar la ida de los cuartos de final de la liguilla, aunque quisieran, y tendrían que reportar en el CAR el 6 de mayo. Los elementos de Toluca tendrían la oportunidad de disputar la ida de las semifinales de la Conca Champions, pero no la vuelta. Según Javier Aguirre, a partir del día 6, sin excepción, todos debían estar concentrados con la selección mexicana. Sin embargo, horas antes del duelo internacional de los Diablos, comenzó a surgir el rumor de que Alexis Vega y Jesús Gallardo recibieron un permiso especial para disputar la serie ante el LAFC. La tensión llegó al límite y la bomba estalló. Amaury Vergara, presidente de Chivas, alzó la voz en Twitter. Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes lo respetan. Le instruía a la dirección deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. El 6 de mayo amaneció con un ultimátum por parte de la FMF. El jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo. El futbolista quedó en medio del conflicto, como el principal afectado sin ser el responsable de todo este desmadre, que fácil se pudo haber evitado, teniendo en cuenta que se tuvieron 8 años de planeación y 1 año y medio que se firmó este acuerdo. Mientras tanto, Tala, Romo, Piojo y Hormiga respondieron al llamado del patrón, pues se presentaron en Verde Valle. Por su parte, Brian Gutiérrez se encontraba en Chicago, así que no pudo viajar a Guadalajara y quedó a la espera de lo que dijera la directiva. Al mediodía, Javier Aguirre ofreció una conferencia de prensa con Duilo Davino como maniquí para afirmar que no se rompió contacto con los clubes. Reiteró que no serían flexibles y que los esperaba a las 8 de la noche para cenar. Y bueno, como ustedes sabrán, en ese sentido, el comunicado es muy claro, ¿no? El que no venga, pues esto estará fuera del mundial. Eso es algo que no podemos ser flexibles ni mucho menos. Nadie ha roto el pacto. Si de momento la liguilla se ha jugado sin seleccionados, de momento estamos todos conforme a lo que firmamos, a lo que hablamos, a lo que vimos. Nos han apoyado sin condiciones. Pero mi sentir es, y desde el minuto 1 lo dije, la ilusión de estar aquí, esa no nos la puede quitar nadie. El hecho de estar aquí sentado, el hecho de estar con los jugadores en la noche, el hecho de estar preparándonos ya para el gran evento, para hacer un gran mundial, creo yo que es algo que no tiene precio. Sí, fuimos a Qatar y fuimos a Sudáfrica y fuimos a Rusia y tal, pero aquí en casa es algo que seguramente será inolvidable. En paralelo, según Rubén Rodríguez, se confirmó que fue Mikel Arriola el que autorizó al cuadro del Estado de México contar con sus seleccionados. Una fiesta, como siempre en el fútbol mexicano. Con el pasar de las horas, la tensión bajó en Guadalajara. En tanto, el bicampeón hizo oficial que tanto Alexis como Jesús no serían parte de la convocatoria para el duelo de Conca y asistirían al llamado de la selección. A las 7:56, rayando la hora establecida, llegaron los elementos del bicampeón para cerrar filas y dar inicio a la dichosa cena que mencionó el Vasco Aguirre. Pocos días después se dio a conocer la prelista de 55 jugadores que la FMF mandó a la FIFA, en donde aparecieron nombres poco relacionados en el proceso: Alex Padilla, Alexei Domínguez, Isaías Violante, Jeremy Márquez y Jordan Carrillo, por mencionar algunos. Otros tantos se bajaron de último minuto y disputaban la liguilla con sus equipos, todavía con una pequeña esperanza de subirse al barco, como Richard Ledesma, Marcel Ruiz y Xavi Rodríguez. Ninguno de ellos lo logró. Además, se reconfirmó la ausencia de Rodrigo Huescas, quien no logró recuperarse de su lesión, a diferencia de Luis Chávez y César Huerta, quien pese a tener casi nula actividad en el año, estaban disponibles para jugar con la selección. A medida que las distintas ligas europeas llegaban a su fin, los futbolistas mexicanos que militan en la supuesta élite del balompié comenzaron a reportar gradualmente a la concentración en el CAR. Antes de tener equipo completo, México disputó un partido amistoso en la cancha del Cuauhtémoc frente a una versión alterna de la selección de Ghana. El conjunto africano ni siquiera contó con la presencia de su director técnico, Carlos Queiroz, y presentó una plantilla integrada en su mayoría por jugadores juveniles y elementos provenientes de ligas locales. En el 11 de Aguirre sorprendió la inclusión de Jesús Gómez, central izquierdo de Xolos, que
que podía ser la sorpresa de la convocatoria gracias a la falta de un suplente para Johan Vázquez. Asimismo, la Hormiga González se estrenó el dorsal 14 con el combinado mexicano, y los flashbacks de Sudáfrica 2010 con Javier Hernández no se hicieron esperar. Recién comenzado el encuentro, el arquero rival se equivocó en el pase de salida y le dejó un bombón a Brian Gutiérrez, que le pegó desde su posición para celebrar el primero de la noche. Azare, el guardameta arriesga muchísimo la salida, la tiene México, el disparo. Apareció Brian Gutiérrez, apareció después de una infamia del guardameta Azare, que quiso salir desde el fondo, lo apapachan, lo abrazan, pero ¿qué hizo? ¿Qué demonios hizo el arquero de Ghana? En la segunda mitad se vino la oleada de sustituciones, y al 54 Luis Romo habilitó el Memote Martínez, autor del 2-0 con un zurdazo dentro del área. En el Rose Bowl de Pasadena se jugó el penúltimo juego de preparación frente a Australia. El que algún día dirigió al Atleti de Madrid tenía más cartas en la baraja, así que movió sus piezas y dejó en la tribuna a Raúl Jiménez, así como al Piojo Alvarado, para dosificar cargas. Mientras tanto, el del golazo ante Arabia Saudita en Qatar volvió a la titularidad con México después de casi un año. Su última participación fue en la Copa Oro de 2025 en contra de Costa Rica, luego de que el zurdo asistiera a Alexis Vega, quien se quedó cerca de marcar de cabeza. El capitán del Genoa se impuso entre dos torres australianas para apuntar a su historial, su segundo tanto con la mayor. El primer tiempo fue espectacular para el cuadro mexicano, al mismo nivel que el que dio contra Bélgica. Son los dos lapsos de 45 minutos que podrían encender un poquito la llama de la esperanza. En el segundo tiempo se realizaron 11 cambios, pero el que movió a todo el inmueble fue el de Guillermo Ochoa, que recibió una gran ovación y correspondió con un atajadón al minuto 48. Aunque el marcador permaneció intacto, la conversación se trasladó a las redes sociales, ya que David Medrano dio a conocer una posible lista de 26 convocados, en la que llamaban la atención las inclusiones de mediocampista que juega en Rusia y el rehecho en CU, además de la falta de un zaguero central zurdo para suplir a Vázquez. En cualquier situación, a partir de esa posible convocatoria, Pedro González y José Julián López, de la agencia Tendencia, realizaron un video para presentar a los 26 futbolistas que disputarían el torneo de verano, con múltiples referencias a la cultura mexicana y al fútbol nacional, acompañadas por la música de Juan Gabriel. La pieza emocionó a muchas personas, aunque no se trataba del anuncio oficial. Finalmente, el 31 de mayo, en punto de las 20 horas, la lista de 26 por fin se anunció, acompañada de un video, narrado por la voz de inteligencia artificial de Roberto Gómez Bolaños. Bajo los tres palos surgieron los nombres de Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa, quien está a las puertas de convertirse, junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en uno de los pocos futbolistas en ser convocados a 6 Copas del Mundo, aunque él solo podría disputar hasta 4. En defensa fueron convocados Johan Vázquez, César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Mateo Chávez y Jorge Sánchez. Los encargados del medio campo serán Gilberto Mora, Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Eric Lira, Luis Chávez y Obed Vargas. Finalmente, el ataque estará integrado por Alexis Vega, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, César Huerta, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Jiménez y Armando González. De los 26 llamados, 12 estuvieron presentes en Qatar 2022, 4 formaron parte de la plantilla que viajó a Rusia 2018, 2 estuvieron en Brasil 2014 y 1 tanto en Sudáfrica 2010 como en Alemania 2006, Francisco Guillermo Ochoa Magaña. El 60º encuentro del ciclo tuvo cita en el Estado de México en contra de la selección de Serbia, dirigida por un viejo conocido de nuestro balompié, Veliko Paunovic. Las Águilas Blancas llegaron lejos de su mejor versión, pues no clasificaron a la cita mundialista, y para esta fecha de amistosos tampoco contaron con varios de sus jugadores más importantes. Además se presentaron después de una contundente derrota por 3-0 frente a Cabo Verde. Con un cuadro titular más cercano al que se espera el 11 de junio, el conjunto azteca brincó a la cancha del Nemesio 10, a
A pesar de que los locales dominaron a placer cada rincón del campo, los europeos tomaron la delantera por medio de Stanic, quien aprovechó que Jorge Sánchez se lo llevaron como niño, y luego un error entre Johan Vázquez y Jesús Gallardo para vacunar al tal Arrangel. 15 minutos fue lo que se tardaron los del Águila a la bandera para enderezar el camino, y a pase de Brian Gutiérrez, que es capitán en la Serie A, marcó por segundo encuentro consecutivo su ahora tercer gol con la selección. En el añadido de la primera mitad, Stefan Bukinac le echó la mano a los norteamericanos, ya que en su intento de apoyarse con el guardameta terminó por firmar gol en propia puerta. Una vergüenza. Al cambio de lado, Julián Quiñones reventó el metal y Raúl Jiménez se encontró con un balón a modo, por lo que se apuntó su diana número 45, o 46 si le contamos el que no le quieren contar. Oficialmente, el Lobo de Tepeji está a 1 de Jared Borghetti y a 7 de Javier Hernández. Ya veremos si las piernas le dan para romper el récord. Además, Ditch apoyó la causa mexicana con otro autogol. Y sobre la hora, Luis Chávez destrozó las redes para alzar la manita. Llega muy bien el zar a la Copa del Mundo. Con la cabeza Petrovic, el rebote Chávez. Impresionante por parte de Chávez. Ya había preparado la zurda anteriormente y ahora en dos tiempos recepción y fusila. Les mostró el camino, impactó contra el palo diestro y liquida en 89 minutos. Desde la eliminación en Qatar 2022, México conquistó 3 títulos, un bicampeonato de la Copa Oro y la primera Liga de Naciones de la CONCACAF. Le pudimos ganar a los gringos. Durante ese periodo pasó por 3 entrenadores y disputó 60 partidos, con un saldo de 31 victorias, 16 empates y 13 derrotas, números que se traducen en una efectividad del 51.7%. En cuanto a producción ofensiva y defensiva, marcó 92 goles y recibió 57, para un promedio de 1.53 tantos a favor y 0.95 en contra por cada encuentro. El combinado nacional está a las puertas de una nueva página en su historia. La Copa del Mundo 2026 marcará su 18ª participación en el torneo más importante del planeta y será la tercera vez del país como sede. Tras el duro golpe que significó quedar fuera en la fase de grupos en el desierto catarí y poner fin a una racha de 7 mundiales consecutivos avanzando a octavos de final, el Tri buscará recuperar el protagonismo perdido. Lo hará con el respaldo de su afición y la ventaja de jugar en casa, mismo escenario donde ha conseguido sus mejores actuaciones. Esta es una oportunidad que muy probablemente no vuelva a presentarse. No olvidar que en la cancha del Estadio Azteca, México ha jugado un total de 142 partidos. De esos 142, solo 85 han sido oficiales. En el camino hemos tenido 2 Copas del Mundo, una Copa Confederaciones, 2 Copas Oro y un montón de torneos eliminatorios. Sin embargo, México solo ha perdido 2 veces en partido oficial, ante Costa Rica en 2001 y ante Honduras en 2013. Eso quiere decir que el partido número 143 de la historia del Coloso de Santa Úrsula será ante Sudáfrica, y el porcentaje de derrota en esa cancha en un partido oficial es del 2.35%. Veremos si la selección actual no arruina tan espectacular estadística, la mejor de un anfitrión en toda la historia de las Copas del Mundo. Para muchos el camino podría terminar en octavos de final frente a Inglaterra en el Azteca. Para los más optimistas, o los que estudiamos la historia, el sueño se extiende hasta los cuartos de final, después de derrotar a los ingleses. Algunos otros que de plano sí están volando, piensan que podríamos llegar hasta semifinales. Sin embargo, por ahora todas y cada una de esas ideas son solo hipótesis. Si nos apegamos a los antecedentes de los últimos 100 años, las expectativas parecen estar por encima de la realidad. Aunque en muy pocos días el balón comenzará a rodar y conoceremos cuál será el verdadero destino de la selección, y si es que acaso se puede convertir en una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció el proceso rumbo a 2026? ¿Faltó alguien en la lista? ¿Cómo crees que le irá a México en el Mundial? Déjame tu pronóstico en los comentarios. Si te gustó el video, no te vayas sin dejar tu like. Compártelo con tus amigos para que lleguen bien preparados a la inauguración en contra de Sudáfrica. Y suscríbete, que estamos a punto de atestiguar una de las nuevas leyendas del fútbol mexicano.